Listo, ahora sí, empecemos que ya estamos todos. Buenas noches otra vez para todos. Bienvenidos a la cuarta sesión. Vamos a continuar hoy con lo que vimos la sesión pasada, terminamos en lo que fue formaciones de velas, vimos los tipos de velas, vimos que habían principalmente como 4 tipos de velas, donde identificamos unas que eran las velas doji o de indecisión, ¿cierto? Vimos unas velas que eran de cuerpo completo, ¿cierto? Como la verde, la roja que tenemos acá. Vimos otras que también eran un poco más de indecisión, más pequeñas, pero vimos que algunas también nos daban algún tipo de indicio sobre cambios de tendencia, como las velas doji o como las velas martillo que estamos viendo en esta situación. ¿Listo? Lo que nosotros hablamos en la sesión pasada fue para nosotros poder operar en un mercado, lo que siempre vamos a tratar de buscar es encontrar, un segundo que no haya hecho el mismo chiste de la vez pasada, no, sí, acá está, hice el mismo chiste de la vez pasada y perdí todo lo que había adelantado ahorita. Listo. Lo que dijimos, lo que dijimos en la sesión pasada es que nosotros íbamos a identificar primero lo que tenía que ver con la estructura del mercado siempre, ¿cierto? Es decir, que nosotros hablamos básicamente de un proceso. Lo que nosotros dijimos es, mira, nosotros vamos a tener claro que todos los mercados se comportan de una manera sencilla. Básicamente se comportan por una serie de zonas o tendencias en donde tenemos una estructura que se forma de la siguiente manera, donde dijimos que los mercados por lo general tienen una estructura de esta forma. Donde dijimos, ok, el mercado por lo general tiene una zona de acumulación, ¿cierto? Que es básicamente cuando uno ve una lateralidad en los mercados, y cuando el mercado tiene una lateralidad, lo que vimos es que se encuentran acumulando. Una vez que eso pasa, lo que vimos es que después tiene movimientos alcistas, ¿cierto? Que dijimos que todo movimiento tiene un cierto retroceso hasta que llega a una nueva zona, que es la que nosotros llamamos la zona de distribución, que son zonas de, nuevamente, lateralidad que se presentan después de una tendencia alcista. Y por último dijimos que los mercados lo otro que tienen son tendencias a la baja, que también tienen ciertos retrocesos, hasta que llegan nuevamente a una zona de acumulación, ¿cierto? Y entonces vimos el mercado en ese sentido. Dijimos, no, pues mira, el mercado en sí tiene 3 tipos de formas de estar. Puede estar lateral, puede estar a la alza o puede estar a la baja. Y cada una de esas con su respectivo nombre, ¿no? Donde dijimos que teníamos las de abajo que se llaman acumulación, unas tendencias que son a la alza, y arriba tenemos unas que son distribución, ¿cierto? Lo otro que nosotros vimos es que lo que debemos buscar en los mercados, una vez identificado en qué fase el precio se encuentra, era cómo identificar esos puntos máximos o mínimos que tenga el precio. Es decir, puntos en los cuales el precio va a empezar una carrera al alza o donde el precio va a empezar a bajar. Y para eso vimos que se miraban a través de la lectura de las velas japonesas. Y vimos ahí unos tipos de velas japonesas donde encontramos precisamente las velas doji, donde vimos que algunas nos indicaban cambios de tendencia, vimos las velas de indecisión, ¿cierto? O spinning top, vimos las velas martillo y vimos las velas de cuerpo completo. Hasta ahí todos quedamos bien la clase pasada, ¿cierto? Porque hoy lo que vamos a mirar para empezar es todo lo que tiene que ver con las formaciones de velas. Y es, ok, ya sabemos identificar una vela, qué tipo de vela es. Ya sabemos si una vela es una vela de cuerpo completo, si es una vela doji o es una vela de indecisión, en fin.
Ahora lo que sucede es que cuando yo veo los mercados, las velas por lo general nunca están solas. Las velas siempre están acompañadas por una secuencia de velas. Es decir, nosotros pintamos un ejemplo donde decíamos, si yo quiero ver cómo es una vela, qué fue lo que pasó en esta vela por dentro, yo simplemente tengo que mirarla en temporalidades inferiores, donde al verla en temporalidades inferiores, puedo ver que el precio simplemente pudo haber abierto aquí, bajó, ¿cierto? Es decir, tiene una apertura, pudo haber bajado, pudo haber subido, y después pudo haber bajado más en otra temporalidad, pudo haber subido, pudo haber bajado hasta un punto de cierre, ¿cierto? En este caso, una vela roja. O también simplemente pudo haber bajado en otras temporalidades inferiores. De esa forma, las velas al final por dentro tienen comportamientos más pequeños y nos permite tomar decisiones dependiendo de nuestro capital, que ya lo veremos más adelante, respecto a la gestión de capital, como dependiendo la temporalidad y el monto de nuestro capital, vamos a operar diferentes temporalidades. Es decir, tan simple como que entre mi capital sea más pequeño, tendré que operar temporalidades más bajas porque voy a operar en estos movimientos que son más pequeños, que me permitirán tener un riesgo más controlado. Digamos que esto es una vela de un día, no puede decir, hey, esta es una vela de un día. Y uno puede decir que yo no voy a operar velas de un día por el alto riesgo de un movimiento del capital, pero sí puedo operar velas de 15 minutos, por ejemplo, o puedo operar velas de 5 minutos, dependiendo del tamaño de nuestro capital. Si nuestro capital es más pequeño, pues yo voy a hacer entradas con un capital menor y por ende tengo que hacer recorridos más pequeños del gráfico o del mercado para no arriesgar tanto capital en un movimiento. ¿Listo? Pero ahora veamos qué tipos de formaciones de velas nosotros. Nosotros tenemos diferentes formaciones de vela. Los primeros patrones que nosotros siempre vamos a ver con una vela, y es preferible, las formaciones de velas se utilizan por lo general entre 3 a 6 velas consecutivas. Todas tienen nombres, todas tienen lo que ya dije en otra sesión, hay libros y hay ciencia completa sobre la lectura de las velas. Pero al final lo que a nosotros nos interesa de la vela es porque la vela es la que realmente manda. La vela en el mercado es el precio, es la representación del precio. Y a mí lo que me interesa es ver el precio que está haciendo en un momento específico para yo tomar una decisión de compra o de venta. ¿Listo? En ese orden de ideas, nosotros lo que hacemos es que tenemos formaciones, por ejemplo, con 3 velas. Esto es una formación en donde nosotros podemos tener una vela de cuerpo completa alcista, seguida de una vela doji o de una vela de indecisión, donde una vez que vemos esto, lo que vamos a ver es que posterior se presenta una vela a la baja, y una vez que se presenta una vela a la baja, lo que nosotros, denme un segundo, silenciamos a todos, ya. Una vez que tenemos una vela a la baja, nos indica un cambio de dirección. ¿Cómo es fácil de entenderlo? Tenemos, visto desde otro punto, desde un punto de vista de estructura, una alza, vemos que llega una vela doji donde tuvo un agotamiento de la fuerza de los compradores, es decir, llegó hasta un punto máximo, ya no hay fuerza de compradores, empieza a ganar la fuerza de vendedora, llega hasta un punto y la siguiente es mi vela a la baja. ¿Qué hacemos en estos casos? Cuando nosotros empezamos a ver formaciones de velas, es el último proceso que vamos a hacer para tomar la decisión de una entrada en una operación. Y por ende, vamos siempre a buscar entrar a favor de la tendencia. En este caso, si lo que estamos diciendo es, bien la tendencia alcista, llega a un punto máximo donde ya no puede tener una tendencia alcista, sino que inicia una tendencia a la baja, pues yo voy a entrar en una operación de venta pasada esa tercera vela. ¿Qué es importante? Que yo siempre tomo la decisión cuando veo este tipo de formaciones, cuando las velas se completan. Y eso es algo que va a costar mucho, en especial al momento de operar. Cuando nosotros operamos los mercados, nosotros vemos que las velas se están formando, así que nosotros en vivo vemos que la vela se mueve hacia arriba y hacia abajo. Y siempre, una de las reglas principales que debemos tener en nuestro plan de trading es que yo tomo una decisión una vez una vela ha terminado su proceso.
¿Por qué? Porque puede suceder que la vela simplemente venga así bajista y empieza a moverse, llega a la baja, entonces entro a la baja y simplemente hay un cambio repentino y hacen una compra y la vela quede en positivo hacia arriba. Eso es normal y es muy común en los mercados. Por lo tal, nosotros no debemos operar cuando la vela está teniendo movimientos de este estilo, sino única y exclusivamente cuando las velas han terminado el movimiento y ahí tomo la decisión de entrar en una compra o en una venta. Pero entonces, cuando, recapitulando este pedacito, lo que estamos viendo en formaciones es, vamos a analizar formaciones de 3 velas, vamos a tomar la decisión una vez las velas están terminadas y vamos a ver esto en los puntos de toma de decisión, que basado en la estructura del mercado son los puntos máximos o en los puntos mínimos para poder tomar una operación. En el caso de una vela de cambio de tendencia hacia el alza, mismo proceso. Simplemente tenemos una tendencia a la baja, ¿cierto? Llega, viene, o sea, acá hay vendedores, mucha fuerza de vendedores, mucha fuerza de vendedores. Llega un punto donde los vendedores se les acaba la fuerza, empiezan a ganar los compradores y vemos que posterior se presenta una vela de cuerpo completo totalmente alcista. O ya sea que la del medio también sea una vela de indecisión. ¿Qué me está indicando esto? Pues que simplemente se le acabó la fuerza a los vendedores y por ende vamos a empezar a tener un movimiento de compra. Acá les voy a hacer una pregunta. ¿Quién sabe cómo se le dice a los vendedores en los mercados? ¿Cómo se les reconoce? ¿Qué animal representa a los vendedores? A ver, todos. No, los tiburones son los traders institucionales o profesionales que pueden mover el mercado. Pero cuando hablamos, sí señor Jimmy, cuando hablamos de participantes, nosotros tenemos 2 participantes en el mercado. Nosotros siempre vamos a tener los siguientes participantes, porque es algo muy común que van a encontrar en los libros y en internet. Siempre vamos a encontrar osos, y los osos hacen referencia a los vendedores, y vamos a tener por otro lado los toros, que hacen referencia a los compradores. Por eso cuando uno va frente a la bolsa, ¿cierto? Allá de Wall Street en Estados Unidos, uno lo que puede ver es una estatua de un toro. No sé si han visto que en las fotos en internet se ve un toro grandísimo. Ese toro grandísimo está en la bolsa y hace referencia a los toros de Wall Street, porque por lo general, pues antiguamente se ganaba dinero pues cuando los precios subían. Hoy en día que los precios suben y bajan y yo puedo ganar de ambas formas, pues básicamente están los osos y los toros. Siempre que hablemos de osos, vamos a hablar de tendencias a la baja. Y siempre que hablemos de toros, vamos a hablar de tendencias al alza. Entonces, en internet, cada vez que ustedes vean que están ganando los osos, quiere decir que el precio está cayendo. Pero si por el contrario, ustedes escuchan que dicen, hey, los toros están ganando, es porque los precios están subiendo. Son términos muy comunes que utilizan para compradores y vendedores en la mayoría, en especial en toda la literatura que uno busca en internet, que es en inglés. Por lo general se habla de los bulls, que es como tal la forma de reconocer a los toros para cuando se habla de que va a subir. ¿Listo? Entonces, recordemos que en el mercado constantemente lo que hay es una guerra entre osos y tiburón y toros. Y el que gane será el que dirá la dirección del precio. Habrá momentos, como vimos acá, en donde los toros tienen una gran fuerza, mandarán los precios, acá se distribuyen sus ganancias y se acaba y empieza la fuerza de los osos, quien empieza en venta, y aquí es donde acumulan sus ganancias para poder volver a tener un movimiento alcista. ¿Listo? Entonces, primer tip del día, toros y osos, ¿vale? Ahora, ¿qué formaciones de velas nosotros vamos a tener? Alcistas. Todas las que vamos a ver en este momento son formaciones alcistas, es decir, favorecen a los toros. Nosotros tenemos estas formaciones.
Voy a ir escribiendo los nombres, pero pues no necesito que se los aprendan, necesito simplemente que comprendan la formación. Esto es algo que, si le pusiéramos el nombre original, se llamaría Boolean Shooting Star, más o menos, que es estrella fugaz alcista. Yo personalmente lo que les digo, prefiero que no nos aprendamos los nombres porque se me hace que son un poco enredados, pero con que entendamos que esto es una vela alcista. ¿Cómo la identificamos? Sencillo. Vemos que hay una tendencia a la baja, ¿cierto? Viene el mercado bajando, de un momento a otro viene seguida la siguiente vela, una cola muy grande, un pabilo, ¿cierto? De la vela muy, muy grande hacia la baja, es decir, que acá llegó a un mínimo y se devolvió formando una vela martillo. ¿Eso qué quiere decir? Que el precio venía bajando y simplemente empieza a tener un retroceso al alza. Voy a abrir acá en otra pestaña, gráficos, para que vayamos comparando contra mercados en vivo, para que todos podamos ir viendo en qué momento se presenta eso. Entonces, ese tipo de movimientos, mira, acá tenemos uno bonito de la primera que vimos. Miren la formación de estas tres velas. Si nosotros miramos la formación de estas tres velas, vamos a ver que tenemos esto que vimos acá arriba. Mira. Vela bajista, una doji y viene seguida de una vela de cuerpo completo alcista. Mira. Viene vela bajista, una doji, cambia a una vela alcista y lo que hace la tendencia del mercado, ¿qué es? Subir. Si ustedes ven, yo aquí tengo pintado que nosotros decíamos dónde deberían estar nuestros componentes de la orden, que ya lo vamos a ver ahorita. Pero siempre que ponemos una orden, nosotros colocamos la orden de compra o venta, un objetivo, un target y un stop. En estos casos nosotros colocamos el stop arriba del máximo o abajo del mínimo cuando son velas doji. Aquí básicamente lo que hubiésemos hecho, básicamente era haber colocado una orden de entrada en este punto hacia el alza, ¿cierto? Porque estamos diciendo que vamos a favorecer compras porque es una vela que venía de tendencia a la baja y me está dando una formación de que el precio va a empezar a subir. Pongo un stop, o sea, mi riesgo máximo que voy a asumir debajo del mínimo de la última y voy a tratar de sacar una ganancia que al menos sea de 2 a 1. 2 a 1 es estirar esto un poquito y me hubiera dado como por acá. Así me lo dio 2.1 y si la miramos seguramente me lo hubiera alcanzado a dar. Mira, hubiera sido una entrada que me hubiera dado. Era un riesgo que yo estaba asumiendo y esperando sacar una ganancia de al menos 2 veces el riesgo que asumí, donde vemos que por la formación de vela simplemente se cumplió. ¿Ven? Ese tipo de análisis es relativamente sencillo, analizar por velas, pero ya vamos a ver que hay diferentes herramientas que nos va a permitir ayudar a tener más claro este tipo de situaciones. Pero como ven, con las solas velas yo puedo tomar una decisión. Si nosotros miramos estas velas que estamos viendo, digamos estrella fugaz, lo que vamos a buscar es una vela bajista seguida de una vela martillo. Entonces, estas también se suelen presentar. Vamos a ver si tenemos una por acá. No quiero esa. Bueno, voy a hacer este ejemplo porque quiero que una vez tengamos esto claro. Una vela martillo lo que nos dice es el precio baja mucho, se devuelve y comienza una tendencia al alza, ¿vale? Termina siendo cuerpo completo. Ahora, nosotros podemos tener ejemplos en los que en ocasiones las velas martillo no son completas y eso nos puede llevar a nosotros a equivocarnos. Siempre debemos buscar que las velas sean completas. En este caso era un martillo invertido, ¿cierto? Viene bajando y miren que acá me forma el martillo, pero no quedó completo acá abajo, así que no es hacia la baja, sino que puede dar una continuación de tendencia. Entonces, siempre que nosotros hablemos de velas en formación, debemos buscar que sea muy, muy similar.
Por ejemplo, miren, esta sí es una vela martillo. Si vemos acá, a pesar de que tiene la cola es chiquitica. Entonces uno dice, ah, ok, esta es una vela martillo, que si miramos ahorita más adelante en las bajistas, vamos a ver que esto es un tipo de formación de vela hacia la baja, ¿vale? Ahora, ¿qué otro tipo de formaciones tenemos? Vamos a ver. Tenemos también esta, donde tenemos una vela bajista seguida de un martillo bajista, ¿cierto? O sea, en rojito, seguida de una vela de cuerpo completo al alza. Esto básicamente se le llama estrella fugaz de la mañana. Los nombres son bastante raros y por eso no me gusta aprendérmelos porque se me hacen súper enredados. Pero sí, son los que se conocen y cuando se busca la literatura, pues son los nombres y pues bueno, de una u otra forma, nosotros debemos aprender que a medida que vamos entrando en este mundo, vamos a tener que ir aprendiendo a manejar los términos que usamos acá para que podamos tener un mayor entendimiento de los mercados o de los análisis que encontremos. Pero básicamente lo que vemos en esta es, hay una vela de cuerpo completo bajista seguida de una vela martillo bajista, es decir, bajó, subió, pero no logró cambiar de color, es decir, empezar una fuerza alcista, seguida de una tercera vela de cuerpo completo alcista. Cuando esta vela supera el movimiento anterior de la anterior vela, pues me da a mí una señal de entrada. ¿Hasta ahí vamos entendiendo más o menos cómo funcionan los patrones de velas? Pues estamos hoy muy rápido. Y muy rápido me dicen porque no quiero de pronto que se me van a quedar por ahí con dudas, ¿vale? Hablemos de otro tipo que se llaman las envolvente alcista. Sí, tal cual, debe superar. Ya la miramos. En esta última que vimos, lo que debemos esperar es que el precio baja, se crea un martillo que me empieza a mí a decir que se le está acabando la fuerza a los vendedores, empiezan a ganar los toros, compradores, y posterior viene una vela que va a empezar a subir. Para yo tener claro una decisión de entrar en esta tercera vela, lo que va a tener que tener muy claro es que esta sea igual o supere la vela anterior. O si no, con una regla que vamos a ver en la siguiente vela. ¿Listo? Pero al menos que sea igual o superior. Esta es la envolvente alcista. ¿Qué estamos viendo en esta? Vienen varias velas pequeñas bajando. Cuando son velas pequeñas, quiere decir que la fuerza va disminuyendo. Llega, se crea una cola de piso y empieza a tener un retroceso. En la siguiente vela se va a ver que vuelve a tener un retroceso, pero es una vela de cuerpo envolvente. Es decir, ¿por qué se llaman envolventes? Siempre que veamos que alguien diga una vela envolvente es porque esta vela está envolviendo varias de estas. Miren, esta y esta están por dentro de esta y parte de esta vela está dentro de esta. Quiere decir que esta con su cuerpo logró envolver todo este movimiento. Es decir, que si hablamos de un movimiento de 5 minutos, por ejemplo, en vela estamos diciendo, hey, acá tengo 5, 10, 15 minutos y una sola vela de 5 minutos logró devolver el movimiento de 15. Eso quiere decir que esta vela me está diciendo que hay una gran fuerza para cambiar esta tendencia. Exacto, en estas velas hay más fuerza y por ende, cuando yo vea un movimiento hacia la baja y después un movimiento de una sola vela que me envuelve varias, lo que me da a mí ese indicio es un cambio de tendencia. Vamos a ver de acá si acá encontramos algunas de esas. No tan exagerada como esta. Pero miremos esto. Este es un ejemplo, voy a usar dos. Está en 1 hora, miremoslo en 2 horas este pedacito. En 2 horas se va a ver más fácil. Bueno, veamos acá, mira. Vienen velas pequeñas bajistas. Una bajista, vienen decisiones, otra bajista pequeña, otra bajista pequeña, otra bajista pequeña. Y acá viene una vela grande que me logra envolver todo este fragmento del movimiento. Esa sola vela me logró a mí envolver todo este movimiento. No, ese color, que ese color sí ya no me gustó. ¿Cierto?
Entonces, una sola vela me logró a mí retroceder todo lo que el precio hizo durante este tiempo. Si son velas de 2 horas que estamos viendo acá, estamos viendo que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, o sea, acabamos 40 horas, mentiras, 20 horas, 22 horas, y en una sola de 2 horas logró superar. Claramente me está empezando a mí a decir, pues, que va a haber un cambio de tendencia. Si a eso seguido vemos que después de una vela bajista que no tiene nada de fuerza, claramente a mí me da un entendimiento de que hay una posibilidad de entrar en compra. Veamos la siguiente vela alcista. La siguiente vela alcista va a ser una regla que vamos a tratar de interpretar en todos los mercados, que es la siguiente. Si yo tengo una vela grande, es decir, de cuerpo grande, esta no es una vela envolvente porque no me envolvió el máximo y el mínimo, sino que tenemos cola abajo y arriba. Y posterior viene una vela verde, es decir, una tendencia a la baja, y posterior viene una vela alcista, y esta supera al menos el 60% del anterior, me indica un cambio de tendencia. Y eso siempre lo vamos a tratar de tener presente en las diferentes lecturas que hagamos, con una sola vela o con varias velas. Si la vela que me está cambiando el sentido supera el 60% del sentido anterior, es porque seguramente hay un cambio de tendencia. Que si nosotros lo buscamos acá, ahorita me había parecido ver una, miremos esta. Este es un buen ejemplo. Miremoslo acá, estas dos velas. En estas dos velas que estamos viendo, que viene una vela al alza, muy grande, ¿cierto? Con sus colas, ¿cierto? Y posterior viene otra que no solo me superó el 60%, sino que posterior me superó el total del tamaño de esa vela. De inmediato que me dice, pues, que hay un cambio de tendencia. ¿Ven? Eso es lo que me permite a mí ver este tipo de velas. Siempre que nosotros veamos una vela y de cuerpo grande y veamos seguido una vela que supere al menos el 60%, me indican a mí un cambio de tendencia. Y eso me va a permitir a mí tomar una decisión de entrada en el mercado. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos todos entendiendo? Listo. Siguiente. Bueno, pongamos el nombre de esta. Esto se llama una vela perforante. Es una vela perforante. Baja y después sube. Ahora vamos con la siguiente. Esta vela que ustedes ven, estas dos velitas, a esto se le llama fondo de pinzas, básicamente. Es como si formara una pincita ahí, pero estas dos de acá, este fondo de pinzas, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a que si yo veo que el mercado viene con una tendencia X y después yo veo una vela bajista, ¿qué es esto, cierto? Rojo es bajista, sea como sea, ganaron aquí los vendedores, pero con una cola muy grande y un retroceso me está indicando que, pues, que los compradores están empezando a ganar en este movimiento. Si posterior la siguiente vela es alcista, pero con una cola muy, muy baja, muy larga, es lo mismo. Los vendedores acá trataron de ganar, pero los compradores volvieron a ganar y voltearon la vela. A pesar de haber tenido un máximo, tuvo un retroceso, sigue siendo una vela alcista, porque es verde. Y sabemos que cuando los precios suben, o es verde la velita, porque pues depende del color que nosotros parametricemos, pues es una vela alcista. Y eso me indica a mí que es un momento donde el mercado cambia hacia el alza. Y esa es una que, aunque personalmente no la suelo ver casi, no es una vela muy común de verlas, podríamos tratar de pintarla aquí, aunque acá están en pasos invertidos, pero miren la que es parecida. Velas con cola muy larga, que me dice a mí simplemente que acá va a los compradores a ganar, esta intentan los vendedores, pero no puede, y posterior pues va al alza. ¿Listo? Pero quiero que vean esto. Acá hay un ejemplo genial que quiero que veamos. Las velas hay que interpretarlas, pero hay que mirar el contexto de la estructura del mercado. ¿Por qué? Miren esto de acá.
si ustedes ven estas dos velas de acá que voy a rodear, y espero las estén viendo bien. Estas dos velas, miren que la misma formación, estamos hablando, una vela bajista con cola larga y seguida de una vela alcista con cola larga. Si ustedes ven, estas dos velas son esta formación al final. Lo que sucede es que al no estar viendo el contexto del mercado, yo puedo simplemente tomar una decisión de entrada que no va a ser válida, sino que seguramente me va a sacar a un stop. Por eso lo que siempre debemos hacer es primero identificar la estructura del mercado. Tenemos, aquí se puede ver claramente, tenemos una fase alcista, ¿cierto? Si yo quisiera, yo puedo rodear esta parte que es un rango, ¿cierto? Porque me están repitiendo precios arriba y abajo. Pues, ¿qué es lo más seguro? Que yo tenga que esperar para saber si el precio, y miren que se cumple lo que yo les dije en la clase pasada. Vamos a hacerlo hasta acá. Entonces, veámoslo así. El precio viene subiendo, ¿cierto? Viene en un proceso alcista. Después entra en un canal. ¿Cómo yo identifico un canal? Porque los precios llegan a un tope máximo y un tope mínimo y se mantienen ahí. Entonces vemos que el precio sube, choca, baja, llega a mínimo, sube otra vez hasta el mismo máximo anterior, vuelve y baja al mínimo, vuelve y sube al máximo, vuelve y baja al mínimo. Y se acuerdan que nosotros dijimos que cuando yo veía movimientos laterales, lo que yo hacía era esperar, ¿verdad? Y como yo esperaba, cuando él me rompía el movimiento lateral, yo no entraba de una acá, sino que lo que nosotros veíamos siempre es que los mercados una vez rompen, intentan rebotar sobre ese mismo techo para ver si sí, y de ahí sí, tomar una fuerza a la baja. Y miren que acá se cumple claramente eso. Se crea una lateralidad, es decir, tenemos una zona de distribución y el cambio de tendencia me lo marca cuando el precio rompe ese canal por alguno de los dos lados, en este caso hacia la baja, y lo que va a hacer el precio es que va a tomar ese piso que tenía, que era un soporte, como ahora una resistencia. Se apoya sobre esta resistencia y toma una fuerza a la baja. Y miren que si yo quisiera alargar este canal, o sea, si lo quisiera hacer que se viera en el tiempo, vamos a ver que no vuelve a entrar ahí, sino que simplemente siempre lo trata de tomar como una resistencia y de rebota claramente hacia la baja. ¿Sí recuerdan esto cuando lo vimos en la sesión pasada? Bueno, continuemos acá. Siguiente formación de velas. Esto es también a lo que se le llama, digamos que está en el mismo grupo de las pinzas. Estos también son fondo de pinzas. O eso le llaman bullish twister bottom, creo que le llaman a esto. Fondo de pinzas. Ahora, ¿qué es importante tener presente? Esta formación es de muy alta probabilidad, muy alta probabilidad. Esta no se suele ver muy seguido, pero es una formación que sí suele tener una alta probabilidad de decirme que el precio va a empezar a subir. Por lo general, cuando yo vea, vamos a ver si recogiendo la gráfica logramos ver eso en algún punto. A ver si vemos por acá. Mírenlas acá. Se puede tratar de ver en este espacio. Vemos que acá tenemos muchas velitas de indecisión. Pero si ustedes ven, por lo general la mayoría tiene colas larguitas abajo y son de indecisión, y hay unas alcistas. Esto por lo general me tiende a mí a decir, eso es importante, las velas no siempre las vamos a encontrar de la forma exacta, pero sí las vamos a poder interpretar basado en la similitud que tenga con lo que estamos esperando. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendido todo?
para pasar ya a la formación de velas bajistas o alguna duda. Entonces sencillo, ¿cierto? Lo que siempre vamos a buscar son estas velas. Lo que quiero que traten siempre, esto sí como mejor dicho, memorizarse, es como el estilito de las velas, ¿vale? Cuando ustedes vean una vela que tiene algo parecido a un martillo, cuando son grandes, pues que son envolventes, cuando son así de indecisión con colas muy largas, al final siempre que veamos colas muy largas, nos dan a nosotros indicios de cambios de tendencia. Siempre que nosotros veamos velas con colas muy largas, a mí me indica que empiezan a haber agotamientos de esa fuerza. Miren esto. Si yo, por ejemplo, empiezo a ver que el precio va subiendo con velas fuertes y empieza ya como a tener muchas, nosotros las decimos como muy mechudas, ¿cierto? Tienen mucha cola arriba y abajo. Ya empieza a decir que empieza a haber indecisión y que están empezando a tomar decisiones de hacer cambios de movimiento, donde uno puede decir, ok, empezó a cambiar hacia la baja. Y seguramente si uno mira en puntos de ir hacia el alza, pasa lo mismo. Son velas que tienen recorridos muy grandes, pero como que ya no, como que cada vez que quieren romper, los compradores dicen en este caso, no más, no más. Y pues después viene obviamente su movimiento alcista, ¿vale? Ahora, si hablamos de velas bajistas, vamos a decir que funcionan exactamente igual que las alcistas, solo que les vamos a verlas en el sentido contrario. Va a ver si les puedo mandar un pantallacito de estos. Y si me cupo ahí en el pantallacito. Vamos a ver si les puedo mandar un pantallazo. Listo, ahí les envié el pantallazo por... Ah, espera. ¿Sí les llegó a todos? No, creo que se lo envié a Diana sin culpa. Creo que lo mandé privado. Listo. Ahí ya les debió llegar a todos la imagen. Ahora veamos cómo funciona en el caso de los movimientos cuando son bajistas, es decir, cuando ganan los osos. Vamos a ver que hay movimientos muy similares. En el primero, lo que vamos a ver es que esta vela, por ejemplo, este movimiento de aquí, lo que nosotros tenemos es, vamos a borrar esto para no borrar todo. Y lo que vamos a hacer es el colorcito de eso, así, ok. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos simplemente que viene una vela alcista, vemos otra vez, podemos ver pabilos o no, y tenemos seguida una vela martillo o puede ser una vela con mecha arriba y abajo, y posterior una vela bajista que nos cumple la regla de atravesar al menos el 60%. O sea, que supera el 60% de la vela alcista. Cuando yo veo esto, ¿qué estoy viendo? Pues simplemente que el precio viene de una tendencia al alza y me va a cambiar a una tendencia a la baja. Si esta vela logra superar al menos el 60% del recorrido anterior, como en este caso, pues que claramente lo superó, ¿vale? Entonces eso me dice a mí, hey, vamos a tener un cambio de tendencia hacia la baja, ¿vale? Si nosotros tuviésemos este movimiento, pues este movimiento, ¿cómo sería? Simplemente sería el contrario. Es decir, vamos a decir que esto, vamos a cambiarle el colorcito a esta vela. Decir que esta vela es una vela alcista, ¿cierto? Entonces esta ya se llama se fugaz bajista, vamos a llamar estrella de la noche, que se llama.
Esta es una fugaz bajista. Ahora, una fugaz bajista, pues, ¿qué nos dice? Nos dice, no, pues sencillo. Lo que sucede ahora es que tengo una tendencia al alza. Vamos a bajarla un poquito para que no quede tan feito. Y lo que hace es que posterior viene un hammer invertido o un martillo invertido. Bajista. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo, hey, pues si acá había un precio, lo que estoy viendo ahora es que simplemente me va a cambiar la tendencia. Si ustedes ven la teoría es la misma. Simplemente que el martillo está en el sentido contrario de la tendencia que está dominando. En este caso la tendencia dominando es alcista y tengo un martillo invertido, pues me dice que seguramente acá el precio va a cambiar de tendencia y va a empezar una tendencia hacia la baja, ¿vale? Y a eso se le llama una estrella fugaz bajista. Veamos otro ejemplo acá. Si yo tuviese, con este sucedería lo mismo, ¿vale? Es igual a la de arriba, que sería que yo tengo una vela alcista, ¿cierto? Una vela bajista posterior, la tercera. Y tengo acá un martillo. A mí, acá, pues que me haga la indicación. Y esto también me indica a mí un cambio de tendencia. Entonces me dice, hey, viene una tendencia al alza y ahora viene baja. Es decir, es ver una estrella fugaz bajista solo que con una tercera vela de confirmación. Las velas de confirmación son muy interesantes porque lo que me está diciendo es, si yo veo este movimiento donde yo veo que viene un precio alcista y veo que se presenta un martillo, pues yo no voy a entrar de una vez acá, sino que preferiblemente si tengo una vela que me confirme, me hará un poquito más de tranquilidad. Lo que yo les decía, evitar esos falsos movimientos, como en el que vimos ahorita, donde yo pueda perder dinero porque simplemente no espere una confirmación. Si yo espero una vela de confirmación grande que me diga a mí algo, pues me permite a mí tomar una decisión más acertada, ¿vale? Entonces siempre tratemos de buscar las velas de confirmación. Hablemos de esta misma. Ahora, hablemos de esta. Esta ya no sería envolvente alcista, sino ahora pintémosla como envolvente, pues bajista. ¿Cómo funciona? Misma teoría, simplemente tengo una serie de velas pequeñas, pero ahora van a ser velas ¿de qué color? Pues van a ser velas verdes o alcistas, ¿cierto? Y posterior tengo una vela grande, cuerpo largo, bajista. Mismo concepto de ahorita. Esta vela lo que ha hecho es que en un solo movimiento ha reversado el movimiento de varios de estas otras velas, de todo lo que traían en otra temporalidad, ¿cierto? Por ende, pues lo que me va a decir es que la tendencia va a empezar a cambiar hacia la baja. Y esto es lo que nosotros llamamos una envolvente bajista. Nuevamente, ¿por qué? Pues porque una sola vela me envuelve a harto movimiento que venía hacia atrás. De igual forma, podemos ver que también la perforante también se ve a la baja, pero tiene un nombre diferente. A esto se le llama cubierta de nubes oscuras, más o menos. O nubes oscuras. Los nombres, ¿por qué? Ni idea. Esos son nombres de vela japonesa, así que supongo que alguien por allá le pareció interesante poner esos nombres. Pero básicamente lo que me dice esto es, hey, tengo una vela aquí. Tengo una vela alcista y posterior una vela bajista que me cubra al menos
lo que dijimos, el 60% de la vela que venía alcista. Si me cubre al menos el 60% de la vela alcista, pues lo mismo, me está diciendo que va a haber un cambio de tendencia. Y por ende, yo lo que voy a hacer ahora es buscar una oportunidad de venta. En el caso de las pinzas, también se presenta para la baja y se presentan en el mismo sentido. Solo que ahora lo que va a cambiar, ¿qué es? Pues que los cuerpos van a estar invertidos de lugar. Básicamente yo lo que puedo tener es una vela martillo que sea alcista, porque estamos hablando de cambios de tendencia, viene una tendencia al alza, y posterior, un martillo invertido, ¿cierto? Pero bajista. ¿Qué me dice a mí esto? Hey, pues simplemente me está diciendo que el precio venía a la alza, tenía una fuerza, bajó, no logró, aquí trato nuevamente, no pudo, y al final están ganando los vendedores. Entonces, por ende, a mí lo que me dice esto es, aquí empieza un movimiento a la baja, ¿vale? Ese también se llama así, se le llama también, este se le llama techo de pinzas también. El anterior era fondo, este es techo de pinzas, ¿vale? Y pues para este también se presenta igual, también lo vamos a llamar techo de pinzas. Y también lo mismo, lo que nos cambia a nosotros es la posición de los cuerpos. Y me va a decir a mí que esto ahora es una tendencia bajista. Y como les decía, pues estas son velas que tienen una alta probabilidad de que el movimiento cambie o tome la dirección que me está indicando el movimiento de la vela. En una teoría, viene una vela alcista y después vemos acompañado una vela bajista seguido por unas velas de indecisión. Cuando nosotros vemos esto en el mercado, a mí me está indicando que el precio quiere, viene, está tratando de intentarlo muchas veces y no puede, no puede. Y en todas estas 4 velas, los ganadores fueron los vendedores y por ende el precio va a cambiar de tendencia y va a empezar a la baja. ¿Sí nos queda más o menos entendida la lógica de cómo funcionan esas formaciones de velas? Listo. Entonces, como nos va a quedar claro, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a buscarlas en un gráfico y ustedes me van a decir qué creen que va a ser el precio basado en la formación de las velas. De esa manera, me doy cuenta que efectivamente sí quedó claro. Listo, entonces nuevamente les voy a mandar este pantallacito. Estas son formaciones bajistas. La segunda, esta le vamos a poner acá el nombre. Bajistas. Listo, vámonos para gráficos. Veamos. Un gráfico bonito. Este es... Vamos a ponerlos en 15 minutos. Listo. Vamos a buscar unos cambios de tendencia importantes. Diarias. Listo, entonces vamos a poner acá una repetición y vamos a decir que nos muestre de acá. Ok, vamos a hacer este ejercicio sencillo.
lo que voy a ir haciendo es que vamos a aquí ahorita en la repetición, el precio se va a ir moviendo. Cuando yo lo pause, ustedes me van a decir qué consideran que ven. O si ustedes ven una formación, ustedes me dicen que pare y yo paro. Voy a activarles el micrófono a todos para que puedan hablar. Y pues, Diana, pues nos escribes. Igual, Diana, si tú puedes hablar, no importa, dale, intenta hablar. Que si escuchamos a tus bobos, así como el mío que por ahí está que ladra, no tiene nada malo. ¿Listo? Entonces, va a la repetición. Entonces, venga, le subo un poquito la velocidad para que no nos deje como tan este. Esperen, acá hacemos una cosa. Ahí. Entonces, viene el precio. Y aquí que estamos viendo que sigue a la baja. Ahí. ¿Qué pasó con esta vela? Vemos que acá, ¿qué hay? Aquí en esta vela vemos que viene bajando el precio y vemos una vela que envuelve la anterior, ¿cierto? Y al envolverme mucho más del 60, ¿qué me dice? Cambio de tendencia. Exacto, una vela envolvente, tienes toda la razón, Diana. Esto es una vela envolvente, como me envuelve, me indica a mí un cambio de tendencia. Vamos a hacer un poquito más después porque no alcanza a pausar. Ya me gano la velocidad de la repetición. Listo. Entonces, empieza el movimiento, ¿cierto? Dejémoslo que se dé. Entonces ahí vimos que el precio tuvo un cambio de tendencia. Empieza su proceso de... ¿Hay qué creen que va a pasar? ¿Qué están viendo ustedes en esa vela que se está presentando ahí? ¿Eso sería una indecisión? Sí, una vela, ¿cómo nosotros la llamamos? ¿Cómo les decimos a estas? Doji. Doji, ¿qué tipo? O sea, ¿quién ganó en esta vela? ¿Quién ganó esta pelea? ¿Quién está ganando hasta el momento esta pelea de esta vela? Los vendedores. Ajá. No. Mira esto. El precio bajó hasta aquí, ¿cierto? Y subió. Así que ¿quién ganó? Okay, los compradores. Exacto. En esta vela quien me ganó fue un comprador. De hecho, si ven que arribita terminó medio blanquita, quiere decir que terminó siendo alcista. Es posible que el precio que empiece a hacer, ir hacia dónde, es decir, hacia dónde creen que va a pintar yo la línea de hacia dónde va a ir, hacia arriba o hacia abajo. La línea. O sea, hacia dónde creen que va a ir el precio, hacia dónde van a coger las siguientes velas. Hacia arriba. ¿Por qué? Porque el precio viene bajando, ¿cierto? Tran. Ahora, el precio aquí bajó y subió. Así que es muy posible que el precio empiece a echar hacia arriba. Ahora, hay que tener presente también el tamaño del pabilo, ¿no? Estamos viendo que el pabilo me cubrió el movimiento que cubrieron, si son días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días. Y en 8 días, una sola vela intentó retroceder todo ese movimiento y echó hacia arriba. Así que es posible que empiece a pegar hacia arriba. Vamos a ver qué pasa con la siguiente vela. Siguen siendo velas de indecisión, ¿no? Así que yo todavía no tomo una posición hasta que yo empiece a ver que empieza a hacer el precio. Miren esto. Precio bajó, subió, ¿cierto? ¿Qué empieza a hacer el movimiento? A subir. Estas dos velitas de acá, y mira antes de la envolvente estas dos velitas. ¿Qué dijimos que nosotros que había una vela de alta probabilidad que era cuál? Pintar la azulita más bien. Ahí. Miren estas dos velitas. Estas dos velitas, si nosotros miramos en las bajistas, yo acá las quité, vean a ver si todavía la puedo ver acá. Miremos un momentico la imagen de las bajistas.
aplicaron acá las alcistas y no las bajistas. ¿Se acuerdan que ahorita cuando vimos las bajistas, dijimos que acá nos había cambiado la posición de una? Está en la última imagen que les envié. Pintamos esto. Yo les pinté estas ahorita en la última imagen que les envié. Entonces yo les dije, esto es lo que llamamos techo de pisos, techo de pinzas, ¿cierto? Pero ¿qué dijimos? Que se llamaba esta formación, techo de pinzas. Y no se llama techo de pinzas. Dijimos, si el precio viene al alza y vemos esto, sube una vez, se devuelve, sube otra vez, se devuelve. Estos son formaciones de alta probabilidad que el cambio se va a dar. Y miren que aquí se dio. Viene subiendo, una pinza, dos pinzas, ¿y qué tenemos? Cambio de una. ¿Con qué? Con una vela envolvente. Entonces, si ustedes ven, las velas constantemente nos están diciendo cosas. Por eso nosotros tenemos que tratar de tener un escenario macro para poder ver las velas. ¿Listo? Veamos qué sigue haciendo el precio. Entonces, con esa envolvente seguramente el precio seguiría bajando o tenga que hacer un pequeño retroceso, ¿no? Porque es un movimiento muy fuerte. Claramente. Mire qué me está haciendo. Me está dando muchas pequeñitas, ¿cierto? Lateralidad para poder seguir bajando. Esto es algo importante a entender. Cuando nosotros vemos los precios, siempre que nosotros veamos los precios cuando hay movimientos así de fuertes, por lo general, el precio tiene que tomar un pequeño descanso o un pequeño retroceso, como en este caso. Va a bajar, tiene que tomar un pequeño retroceso para seguir bajando. Si ustedes ven, y yo quisiera ver este mercado, él sigue bajando. Este mercado no ha cambiado de dirección, ¿ven? Está bajando. Baja, se devuelve un poquito, baja. Ah, que me está llegando al mismo lugar. Ya vamos a ver eso ahorita que vamos a soporte y resistencias. Pero el precio sigue bajando hasta el momento. ¿Ven? Vamos le dando a ver qué más hace el precio. Entonces el precio sigue aquí. Aquí miren que aquí, ¿qué nos dice aquí el mercado? Esto es como un martillo, ¿sí ven? Viene el precio bajando, una cola grandota, se devuelve, me tiende a mí indicar que seguramente vamos a empezar a ver movimientos alcistas. No sabemos si fuertes o no, pero seguramente vamos a empezar a ver un movimiento alcista. Ahora, recuerden que estamos en temporalidades diarias. Si yo veo esto en el día y veo que el siguiente día va a ser alcista, seguramente voy a tratar de favorecer cada vez que vea una tendencia al alza, entradas durante ese día. Entonces sigue el precio, ¿qué más hace? Se está manteniendo, velas muy pequeñitas, como que sí, como que no, y empieza su movimiento alcista, ¿ven? Esto me indica un cambio de tendencia. Que si mal no estoy, ya que vimos las alcistas, por acá, también la teníamos, que era básicamente esto. Viene bajando, veo una vela martillo y una vela alcista. Viene bajando, hay una vela martillo y una vela alcista. Y se empieza a dar el movimiento al alza. Recordemos que nosotros nunca sabemos por cuánto tiempo va a durar un movimiento. O sea, es decir, nosotros no sabemos qué va a pasar. Y no es necesario saber qué va a pasar. Necesitamos saber es qué indicios me dice el precio, qué va a empezar a hacer. Si el precio me dice que cuando hay un es muy probable que el precio empiece a subir, ok, pues yo voy a buscar subidas. Ahora, si yo veo que este día subió todo esto y se devolvió, ¿qué me está empezando a mí a decir? Pues que seguramente va a haber un movimiento a la baja. Y miren que efectivamente tiene un movimiento fuerte a la baja. ¿Cierto? Baja el precio. Aquí otra vez, miren, colas grandes, ¿cierto? Y empezamos a ver qué hace el precio. ¿Ven? Nuevamente, martillo y ya. Ven que acá quiero pausarlo. Ahora miren esto, nosotros veíamos que el precio venía bajando con esta fuerza, ¿cierto? Miren, el precio venía bajando con esa fuerza. Aquí ya rompió esa fuerza. Vamos a ver qué hace, si sigue echando para arriba o si empieza a devolverse ahí porque siempre ahí se ha estado devolviendo hacia abajo.
Y ahí arrancó su movimiento. ¿Ven? Entonces, este tipo de velas, lo que yo les decía, hay velas que son más importantes que otras. Que quiero explicarles acá. Las martillos son velas que para mí tienen muy alta probabilidad. Las velas cuando tienen colas tan largas me tienden a mí a decir que están cambiando de compradores a vendedores. Y mira que esto es importante que lo entiendan. ¿Se acuerda que cuando vimos la estructura del mercado y cuando vimos ahorita esto, acá está, aquí creo que vimos un ejemplo, ¿cierto? Nosotros dijimos que cuando los precios están laterales, siempre lo que nosotros vamos a hacer es esperar a ver por dónde rompe. Si rompe por abajo o si rompe por arriba, ¿cierto? Y dijimos que cuando rompe por abajo, el precio por lo general hace esto. Tiende a hacer un movimiento, de romper y trata de apoyarse para seguir bajando. Cuando nosotros vemos tendencias, sucede lo mismo. El precio, si rompe una tendencia, trata de apoyarse para seguir haciendo movimientos. Entonces, este mismo ejercicio visual de ver que el precio se apoya entre soportes y resistencias, siempre se va a dar, sin importar cómo pintemos el soporte de la resistencia, lateral o diagonal, para ver si estoy identificando una tendencia. Entonces, el precio tiende a apoyarse antes de seguir su movimiento. Aquí en este caso, miren que vino, rompió, rebota y me da una siguiente oportunidad de entrada. Si yo veo acá una vela que supere este valor, o sea, si yo acá empiezo a ver que el precio me supera este monto, que es hasta donde ha llegado, pues seguramente me va a dar a mí una buena posición de entrada. Me va a decir, hey, yo ya estoy cambiando de tendencia. Venía una tendencia a la baja, rompí y quiero empezar a tener una tendencia al alza. Si vuelve y se mete para abajo, pues no pasó nada, simplemente la tendencia sigue siendo bajista y continuará su movimiento. ¿Sí ven? Aquí vuelve y entra y ya me dice, no, simplemente quiero continuar hacia donde voy. Vamos a ver. Acá miren esto. Entonces, si yo alargo esta, que era donde venía, ¿cierto? Que el precio continuó como apoyándose, ¿sí ven? Venía acá, que pena eliminamos este para que no sea tan feito, para que sea de un solo color. El precio tiene una continuación, se apoyó una vez, rebota, se apoya y rompe, se apoya y vuelve y echa para arriba. Miren lo que dijimos. Va a empezar a romper, seguramente acaba de ver buenas oportunidades de compra. Porque ¿qué me está diciendo el mercado desde acá? Hey, estoy empezando a cambiar mi tendencia, ya no quiero bajar más, quiero empezar a subir. Y entonces tú dices, ok, yo necesito que me confirme. Entonces él dice, ok, yo te rompo tu guía de ir hacia abajo y ahora lo que va a hacer es empezar a rebotar. Y tú dices, ok, confírmeme todavía más. Ah, ok, acá te doy una siguiente confirmación de que el precio quiere subir. ¿Ven? Entonces, siempre los mercados se mueven en ese escenario. Si ustedes ven, todo esto es estructura del mercado. Todo lo que ustedes están viendo ahí no es más que estructura del mercado. Miren. Mercado con una tendencia alcista, una lateralidad, una pequeña baja, una alza, aquí que estamos viendo, una lateralidad, el mercado empieza a bajar. Siempre el mercado se comporta en su estructura y tenemos que aprender a entender en qué momento de la estructura se encuentra el precio para nosotros poder tomar una decisión de compra o de venta. ¿Sí nos queda claro así cómo funciona un poquito la formación de velas? ¿O tenemos dudas todavía ahí? ¿Ven? Entonces, así es como funciona el juego de las formaciones de velas. Miren lo que nosotros estamos viendo. Acá vemos que se presentan varias. Aquí también vimos un cambio de tendencia. Entonces, de tener el ojito purgado, miren. Entre más practiquemos, más rápido vamos a coger el tirito a este tipo de movimientos y a ir viendo las velas. Pero miren estas tres velas de acá. Se parecen a las que nosotros vimos allá, ¿cierto? Vimos una donde dijimos que
el precio subía, tenía una indecisión y una baja. Entonces lo que yo les decía, no esperemos solo una vela, no, mire, con la siguiente vela, entre estas dos velas, ya me pasó más del 60 del movimiento, entonces me empieza a decir que va a haber un cambio de tendencia. ¿Ven? Entonces siempre que damos así las velas, vamos a poder entender la formación si me está empezando a decir que llegó a un máximo o que está en un mínimo, o está en un punto lateral o está en plena tendencia. Eso es lo que me dice a mí, como tal, los movimientos de las velas. ¿Vale? Entonces, llegado a ese punto, y que me dicen que ya es claro, ya tenemos claro que los mercados siempre los vamos a leer por medio de las velas. Pero también vimos que las velas en conjunto hacen algo que se llaman formaciones de velas. Pero si yo quiero verlo aún más macro, las velas en conjunto hacen formaciones. Y vamos a ver ahora lo que son las diferentes formaciones que el precio toma. ¿Qué es una formación? Una formación es una proyección que tiene el precio sumando varias velas en el tiempo. Y nosotros vamos a ver que tenemos formaciones tanto de continuación de tendencia como también de cambios de tendencia. ¿Qué tipo de formaciones nosotros tenemos? Nosotros tenemos varias formaciones. Tenemos por un lado lo que son canales. Entonces vamos a ver eso. A ver, hagamos velitas de un día y hagamos esto más chiquito. Venga, les quería mostrar primero esto. ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes que los precios siempre eran cíclicos? ¿Qué pasa si yo pongo las temporalidades mensuales? Voy a recoger todo lo que me da a mí el gráfico de toda la vida de el australiano yen. Si ustedes ven australiano yen, ¿qué tendencia tiene el mercado? ¿Alcista, bajista, lateral? Lateral, muy bien, Nata. Exacto, lateral. ¿Por qué? Porque miren dónde empezó el precio y miren dónde va. Básicamente el precio se mantiene recto. ¿Qué estoy viendo yo acá? Acá yo lo que estoy viendo es que simplemente el precio llegó a un punto y llegó a otro punto y el precio está lateral. ¿Ven? ¿Cuánto ha pasado en ese movimiento lateral? Desde 1994. O sea que llevamos más de como 10, 20 años, 24 años y el precio se mantiene. Entonces, ¿por qué quiero explicarles esto? Porque quiero que entendamos que, aunque acá por lo general, cuando nosotros estamos leyendo los mercados, vemos días que dicen, se va a empezar a caer, va a empezar a subir. Son tendencias, pero se mantienen en algo más grande. Entonces, claro, efectivamente, si nosotros miramos, durante este año, miren la caída tan abismal que tuvo. Tuvo una caída totalmente absurda y cualquier persona que haya estado acá, pues, o ganó o perdió mucha plata dependiendo de hacia en qué sentido haya entrado durante todo el año. ¿Ven? Pero el mercado en general se mantiene. El mercado siempre es cíclico. Miren, sube, baja, sube, baja. ¿Por qué? Porque las personas que se inventaron los mercados, se inventaron eso para sacar plata. Y la forma de sacar plata es hacer que hayan movimientos dentro del mercado, diciéndole a la gente, hey, vamos a subir, vamos a seguir subiendo el precio y de un momento a otro empieza a bajar. Y cuando la gente cree que va a seguir bajando, y que le dice, no, 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 voy a empezar para arriba, haciendo que la gente compre y venda y ellos ir ganando plata. Sea cual sea el mercado que nosotros miremos, se van a dar cuenta que si uno quisiera barrer toda la vida del activo, por lo general son cíclicos, mantienen ciclos. Miren, se mantienen laterales. ¿Por qué estoy mostrándole en especial esto en estas monedas? Porque estamos hablando que las monedas son la economía de un país. Ahora imagínense que la economía de un país fuera supremamente rica, todo el tiempo subiendo. Por ejemplo, el índice de dólar, o ese dólar, bueno, yo la verdad nunca miraba eso, así que miremoslo, miren que sí. El USD dólar es el índice dólar, nos dice el comportamiento del dólar. Y miren que, por ejemplo, el comportamiento del dólar, ¿qué tendencia tiene en este momento? Desde 2012. Alcista.
¿Por qué? ¿Por qué lo ven alcista? Porque básicamente, si yo pongo una línea horizontal en el precio más bajito y otra en su precio actual, pues de aquí a acá, ¿qué hemos visto? Es que el precio subió, ¿cierto? Esa es una tendencia alcista. Ah, que no es mucho. No, sí, sí es mucho. Es mucha plata. Y es mucho tiempo, desde 2012 hasta ahorita. Claro, siempre que nosotros pintamos gráficos vemos movimientos a veces más grandes que otros, pero en general recuerden que esta vela, cada velita de estas es un mes. Dentro de ese mes el precio subió, bajó, 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 subió, 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 hasta que logra su formación. Exacto. Si nosotros vemos acá, ¿qué estamos viendo, Nata? Estamos viendo acá un mínimo, un siguiente mínimo más alto, un mínimo más alto, un mínimo más alto, ¿cierto? Y aquí que estamos viendo que este mínimo, ¿dónde está? Está por debajo de este. Así que, ¿qué me puede estar empezando a mí a decir? ¿Qué me empieza a mí a indicar esto? Por indicación, o sea, digámoslo que por creencia. ¿Qué creemos que puede pasar en este punto del precio? Si cada vez venían mínimos más altos, exacto. Sí, señoras, miren, cada vez el precio viene en un mínimo, ¿cierto? Entonces la tendencia dijimos que es alcista. Sencillo. Viene arriba, 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 llegó al máximo. Ahora, ¿qué estamos viendo en los máximos? Estamos viendo un máximo, ¿cierto? Aquí. Estamos viendo que el siguiente máximo aquí es ¿dónde? Más abajo del máximo anterior. Y el mínimo, este mínimo, ya está por debajo también del anterior. Así que es muy posible que el precio retroceda y empiece su movimiento a la baja. Algo que no sabemos. Como puede que vuelva y siga subiendo y simplemente está tomando un descanso. Pero lo que sí vamos a hacer es que cuando veamos los mercados vamos a empezar a tener una idea en la cabeza de lo que puede ir pasando. ¿Cómo? Siempre buscando los máximos y los mínimos del movimiento. Con el simple máximo y mínimo, yo ya sé. ¿Cómo sé que hay una tendencia al alza? Porque el precio en el que está actualmente es mayor que el precio en el que estaba hace cierto tiempo. ¿Cierto? Pero si ustedes ven, tiene el alza. Si nosotros miramos las economías de los países en general, este es el australiano versus el dólar. Vamos a ver que el precio casi que está muy cercano de arriba. Arriba 0.78 y miren que ahorita está en 0.74. O sea, la diferencia es mínima, ¿sí ven? Si yo puedo empezar a decir, hey, yo sé que por economías los precios se mantienen por lo general laterales. Ah, que cómo se ha venido comportando. No, pues claro, a mí me ha dado muchas oportunidades porque miren, primero tuvo desde el 94 hasta el 99 más o menos, hasta el 96, alcista. Del 96 hasta el 2001 bajó. Del 2001 hasta el 2008 subió. ¿Alguien de aquí de nuestras contadoras, qué pasó en el año 2008? ¿Por qué creen que hubo esta caída? Sí, señoritas, la crisis. Las crisis afectan las economías de los países, ¿cierto? Y tuvimos una crisis grande. De hecho, ¿cuál fue la crisis anterior? Habíamos tenido otras crisis antes, ¿cierto? Habíamos tenido crisis en el 2001, habíamos tenido otras crisis hacia atrás. La crisis de las más importantes que tuvo Estados Unidos. Así que todos los precios que pasó se desploman ese año. Pero ¿qué sucede tras una crisis? Viene una temporada de recuperación. Y empiezan a haber nuevamente cambios. ¿Ven? Cuando uno ve esto en los precios, a uno qué le dice. A uno lo que le dice básicamente es, yo tengo oportunidades durante todos estos tiempos de hacer muchas cosas, de ganar mucha plata. Pero también tengo oportunidades de perder si yo no entiendo en qué fase estoy o qué está sucediendo en el mercado, ¿vale? Entonces, siempre que miremos eso, tenemos que analizarlo desde el punto de vista de en qué parte de la estructura de mercado me encuentro ahorita. A ver, dígame en un activo cualquiera que quieran que miremos. La vez pasada dijimos, venga, yo mientras estoy mirando, váyame diciendo cada uno un activo y yo voy a buscar el petróleo que dijimos la vez pasada. Miren el petróleo cómo se comporta. El petróleo empieza a 27, ¿cierto?
tenemos que el petróleo por un gran tiempo se mantiene, ¿cierto? Es decir, de donde arrancó, bajó hasta los $9 básicamente y empezó a mantenerse. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Después, ¿qué viene? Viene aquí, año 99, sube, baja y viene la recuperación tras la crisis, ¿cierto? Tras la crisis. Una crecida supremamente exponencial. ¿Qué quiere decir exponencial? Que cada vez es más fuerte, miren. Esta subida, miren la inclinación que tiene versus esta, versus esta, versus esta. Este es un crecimiento exponencial, cada vez la pendiente es más alta. Y al verlo de esa forma, pues la caída nuevamente, ¿cómo la vemos? 2008, ¿qué sucede? Nuevamente tenemos inconvenientes y el petróleo se desploma en tu año 2008, toma tu crisis, ¿cierto? Y vuelve y sube, y vuelve y baja, y vuelve y sube poquito. Entonces, si nosotros vemos esto, lo que nosotros vemos es que los mercados siempre tienen un comportamiento, ¿vale? Díganme, por favor, un activo cada uno. Escríbanme un activo ahí por cualquiera que quieran revisar. Preferiblemente uno que yo me sepa. Colca. Me corches porque no sé si lo podemos mirar acá. Espérate, yo hago acá la prueba a ver si lo podemos mirar acá. Pasa es que la bolsa, o sea, la bolsa de Colombia no la refleja TradingView por lo general, pero pues espérate, mira, Marci, sí. Nunca he tratado de mirarla en TradingView, la verdad. Solo he visto la bolsa de el índice ¿qué? El índice de ven a ver que creo que sí lo podemos sacar, a ver si lo podemos sacar, pues miremos acá. A ver si nos trae algo del índice. Fondo bursátil, vamos a ver. La verdad nunca lo he tratado de ver, así que no tengo ni idea que nos muestre. Ya pues. No, acá me está mostrando otro. Esto no es el Colcap. Colcap, el Fondo Bursátil de Colombia. Acá retrasados. No me la bajan. Espérate, a ver si lo podemos ver en nuevo. Aquí, espérate, a ver si lo podemos ver, que no estoy abriendo por otro lado. Esta es otra página que más adelante vamos a utilizar mucho, que se llama Investing, ¿vale? Investing es donde vamos a ver noticias y eso. Pero míralo acá, acá está el precio, cambiemos la gráfica que sean pequeñitas. ¿Todos lo ven? ¿Todos ven ahí el índice de Colcap? Entonces, si nosotros vemos el índice de Colcap, miren que es similar. En teoría, lo que me está diciendo a mí es que desde esta época tuvo un crecimiento bonito, ¿cierto? Hubo un precio al alza, ¿cierto? Hasta el año 2010, si ustedes ven acá la crisis del 2008 no se ve reflejada para nosotros, más o menos ahí fue cuando lo crearon, mira. Después viene, sube y pues tiene ahora un movimiento de bajada y empieza otra vez su movimiento de subida. En teoría yo puedo decir que este es un mercado, ¿con qué sentido? En general en toda la vida es un sentido alcista, pero obviamente ha tenido movimientos a la baja muy fuertes, ¿cierto? En acá me está diciendo, hey, aquí hay un movimiento a la baja, ¿cierto? En general está bajando, ¿ven? Entonces, pero miren que la lógica es la misma, los precios suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Y siempre cuando vayamos a ver los mercados, tienen que hacer eso para que la gente pueda ganar. Claramente aquí, y gracias Diana por este ejemplo, cuando nosotros vemos un índice como el de Colombia, ¿cierto? Vemos que es algo muy nuevo, muy nuevo. Es que es demasiado nuevo. Si nosotros miramos, miremos acá, por ejemplo, vamos a ver Facebook, no sé cuándo, no tengo ni idea cuándo inició Facebook, así que por eso lo quiero coger. Facebook del 2012, casi 2013, miremos Google.
¿Qué se me hizo? Ay, ¿por qué no sale? Miremos entonces otro. Tesla, por ejemplo. Alphabet, sí, Alphabet, pero no me salía. Alphabet, ¿por qué no me sale? Alphabet, acá está. Mira, Alphabet, que es Google, es más viejo que la Bolsa de Colombia. Estamos hablando que Google es una empresa de Internet, ¿no? Sabemos que el Internet salió en el año 2003. Pero miren lo que sucede con esto. Esto es algo que a mí me gusta siempre analizar. Si ustedes vieron lo que vimos con los pares, con las monedas, es economía de los países, ¿vale? Las economías de los países, como ven, siempre son, por lo general, laterales. Pero ¿qué sucede con las empresas de tecnología? Ya miramos Snap. La tecnología, por lo general, ¿qué hace? Sube. ¿Por qué? Porque evoluciona. ¿Ven? Ahí es cuando uno se da cuenta qué industrias están moviendo realmente el mercado. Y vemos que industrias como las tecnológicas suben muchísimo. Generan un gran interés. Cualquiera que miremos de las tecnológicas, Tesla, miremos un Netflix, que Netflix también me gusta. Netflix, se me olvidó el ticker. Que hace mucho que no miro esos tickers y ya. Miren un Netflix como subió. Miren también, desde el 2003 está Netflix y eso que nosotros cuando conocimos Netflix acá. Mire, a $1. O sea, que hubiera uno le hubiera comprado $1 o a $5 por acción. Hasta el año 2012 en Netflix. $5 por acción. Y empieza su carrera. En este momento, si hubiéramos comprado a $1, hubiéramos sacado 350 veces nuestra inversión. Calculen que uno hubiera metido $10,000. ¿Cuánto estaríamos hablando ahorita? Estaríamos hablando de 300,000 más o menos. Esto es lo que uno tiene que estar mirando, estar pendiente de qué mercados, en qué posiciones vamos a buscar una compra o una venta. Snap, dijo Jimmy. Snap es nuevo, mire. Snap es una empresa que está nuevita. Mire, está chévere este ejemplo, Jimmy. Mira, Snap salió en abril del año pasado. Si nosotros, siempre a mí me gusta verlo de esta forma. Yo primero le pongo en el punto más alto y en el punto más bajo, le coloco le colocamos un canal, ¿cierto? O sea, le coloco los soportes y resistencias. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué hizo el precio? Según lo que vimos ahorita. Entonces, ve la indecisión. Empieza la baja. ¿Qué vimos acá? Una vela martillo. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué precio que va a empezar a hacer? A subir, ¿cierto? Entonces, está en una fase lateral, pero aún así sube un poco. Aquí, ¿qué vemos? Que el precio subió y tiene una mecha largota. Esto es como un martillo gigante. ¿Qué me dice a mí? Que el precio va a bajar. Ahora, el precio está en un mínimo histórico. ¿Qué creen que va a pasar? Pues que seguramente, si ustedes ven esto, va a subirlo acá un momentico. Lo más abajo que había llegado el precio había sido en 2017 en agosto. Ya rompió el precio. ¿Qué es lo que nosotros podríamos esperar acá? ¿Que haga el precio? Es lo que dijimos nosotros que hacía bajo estructura, ¿cierto? Baja, se apoya y puede volver a bajar, ¿cierto? O por el contrario, recordemos que estos son universos de probabilidades, puede que simplemente baje y en vez de seguir bajando, simplemente empieza a subir. Empieza a subir, a buscar estos techos que ya ha encontrado, ¿cierto? Baja un poco, vuelve y lo rompa este techo y vuelve y empieza a pegar su carrera hacia arriba. En los mercados todo es de probabilidad y es importante tenerlo muy claro. Siempre que hablemos de los mercados, siempre vamos a hablar que son probabilidades. Pero al final, a nosotros el mercado siempre nos tiende a decir algo y las formaciones de velas nos explican algo muy sencillo. ¿Qué está haciendo? Pero está logrando tener movimientos donde yo veo una formación de velas, me dice, va a cambiar la tendencia y las mechas largas me dice lo mismo. Hey,
seguramente la tendencia a bajar. Ahora, es importante que veamos que todas las empresas por lo general, apenas salen a la bolsa, tienden a bajar antes de empezar a subir. Todas, en especial las que tienen que ver con tecnología, y esas son empresas que por lo general tienden a bajar antes de subir. A ver, busquemos, no sé, unas que yo nunca haya mirado. Ford, por ejemplo, yo por lo general no suelo mirar, ¿qué? No suelo mirar empresas de la industria automóvil, ni nada de eso, no, pero no creo que sea esta. Ah, miren, Disney. Disney es bonita mirar. Disney. Walt Disney Company. Miren esto. El mundo de la animación. Es una empresa que está en la bolsa desde 1969. A mí siempre me gusta mirar por esto. 1969 no valía ni $1, valía 0. Y empieza su carrera, igual que todos los mercados. Se devuelve, digamos que forma un puntico lateral, y estamos en 2009. Miren esto, aquí efectivamente, ¿qué sucedió? Miren cómo las crisis afectan todos los mercados. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que lo podamos ver bien. Entonces viene Walt Disney con un crecimiento desde el 69 de valer 0, ¿cierto? De valer menos de $1 cada acción, ¿cierto? Pega una carrera total de subida. Sube, ¿cierto? En el 98, es que no me acuerdo bien, en esta época hubo la otra crisis, ¿cierto? Por lo general se dan cada 8 años, más o menos. Después vuelve y sube. Aquí vuelve y sube. Y nuevamente llegamos a la crisis del 2008. Y la crisis del 2008 nos manda para abajo. ¿Sí? Pero después de eso, obviamente, empieza a tener su recuperación. Empieza a modernizarse todo lo que hace Disney. Disney no son solo sus parques, sino pues, obviamente, todo el tema de películas y demás, ¿no? Cine y bueno, todos los activos en los que está metido. Y mire el movimiento tan bonito que tiene Disney. Pasa a valer más de $100 desde valer 0 en el 69. Es un muy buen negocio pues para el señor Don Walt Disney. Entonces, de esa forma es que nosotros analizamos los mercados. Siempre que vemos, vamos a ver que en el tiempo los mercados por lo general tienden a ser laterales, que son economías de un país. Yo nunca he visto, por ejemplo, el dólar venezolano, así que ya que estamos hablando de eso, esto no, estas criptomonedas, acá tenemos que buscar, miramos cómo es el ticker de Venezuela, que ni me lo sé. BEF USD. No aparece, ni que aparece acá. Acá está. Bueno, pues en general nunca ha valido nada. Y miren de los problemas que ha tenido la economía. Recuerden que acá está al contrario, ¿no? Es decir, se ha devaluado en exceso el dólar, ¿no? El bolívar, ¿no? Recuerden que siempre miramos que la dominante es la que está de segundas, ¿vale? Sí, es un poquito triste ver eso. Pero pues así ha sido la economía de... Miren, toda la vida valió como lo mismo y miren lo que ha pasado con las crisis. Simplemente se evalúa y se evalúa y se evalúa y se evalúa lo que es la economía de un país. Listo, entendido eso. Ahora, ¿qué quiero que veamos? ¿Se acuerdan que yo les expliqué? Vamos a aprovechar esta media horita que queda, darle media horita más y ya. Finviz. ¿Se acuerdan que vimos la página de Finviz? En Finviz nosotros dijimos que podíamos filtrar las acciones y empresas desde diferentes formas,
¿cierto? Y acá una de ellas es que cuando yo me iba al screener, ¿cierto? Que el screener hacía referencia a poder hacer una serie de filtros, que se me puso lento, ya. Aquí yo podría hacer los filtros de todas las empresas, ¿cierto? Y podría empezar a mirar por diferentes, digamos que por diferentes criterios, donde yo podía buscar por sector, por técnicos, por un poco de cosas, ¿cierto? Y entre eso, nosotros vamos a poder ver que los mercados tienen formaciones. ¿Qué formaciones vamos a ver que sean importantes? Nosotros vamos a ver formaciones como canales, y acá ustedes las ven en Finviz con esta linecita, ¿sí? La señal, triline, estos son triángulos, ¿sí? Acá hay diferentes. Entonces yo puedo buscar canales alcistas. Veamos cualquiera de estas empresas en el otro lado. Busquemos acá Pego, que no tengo ni idea que sea. People Bank Corp. Mira, es un banco. Entonces, los mercados suelen tener formas en las cuales se mueven. Vamos a verlo diario. Miren este. El precio está subiendo, ¿cierto? Nosotros que hemos dicho que siempre que sube el precio toca máximos y mínimos. Un máximo, un mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Entonces, eso es lo que quiero que aprendamos hoy y es cómo pintar una línea de tendencia de un mercado. Nosotros ya hablamos de la dirección de mercado, ¿cierto? Dijimos, direcciones de mercados tenemos de 3 tipos. Alcistas, laterales y bajistas. Qué pena que sea tan reiterativo con eso, pero es que esto es lo fundamental para leer mercados. Si yo me aprendo esto, básicamente puedo operar cualquier mercado en cualquier momento. Dicho de esa forma, esto es un mercado alcista. ¿Cómo se pinta correctamente una línea de tendencia alcista? Sencillo. Me voy a ir, voy a usar acá una herramienta que se llama rayo. Me voy a ir del punto menor al más bajo que encontremos, desde donde la queramos tomar, ¿listo? ¿Y yo qué hago? Voy a trazar una línea recta hasta el primer punto que toque subiendo. Entonces, estoy aquí abajo, ¿cierto? Y empiezo a subir, 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 al primer punto que encuentre. Tan, primer punto. Esa es mi línea de tendencia al alza, la principal. Ahora, ¿qué puedo hacer? Que es que empezó a subir con una pendiente más fuerte. Claro que sí. Entonces puedo venir a coger siguiente, que va a ser desde el punto donde tocó, voy a trazar mi siguiente hasta nuevamente el primer punto que toca. Mire. Siempre que yo pinte una línea de tendencia lo voy a hacer así, del punto más bajo hasta el primer punto que toque. Siempre que hablemos tendencias alcistas, yo pinto la línea de tendencia por abajo, nunca por arriba. En una tendencia alcista, mucha gente suele hacer esto. Y no sé por qué, eso está súper mal hecho. Mucha gente dice, no, pues que mire porque va al alza, porque esta línea está al alza. Y no, estos son los techos. A mí en la tendencia alcista, ¿qué me interesan? Los pisos. ¿Por qué? Porque recuerden que dijimos que cuando la tendencia es al alza, ¿yo qué voy a buscar? Compras, ¿cierto? Siempre que yo esté en una tendencia al alza, voy a buscar compras. Siempre que esté en una tendencia lateral, voy a esperar, me voy a quedar quieto, no voy a hacer nada. Y cuando tenga una tendencia a la baja, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer vender. Ahora, pongámosle lógica a la cosa. Si yo voy a comprar algo a mí que me interesa, ¿cómo me interesa comprarlo? ¿Caro o barato? Barato. Totalmente de acuerdo. ¿Y barato qué implica? ¿Que el precio está bajo o que está alto? Es que está bajo, ¿cierto? Por ende, a mí qué me interesa en las compras, buscar los precios más bajitos, no buscar los precios más altos para comprar. Por eso es que en las tendencias alcistas yo pinto la línea por debajo, porque a mí lo que me va a interesar son estos puntos. A mí me va a interesar este punto para comprar. Me va a interesar este punto para comprar. Me va a interesar este punto para comprar. Me va a interesar este punto para comprar.
me va a interesar este punto para comprar, me va a interesar este punto para comprar. ¿Ven? A mí siempre me van a interesar en una tendencia alcista los puntos más bajos que yo tenga, porque en los puntos bajos es donde yo voy a comprar. A mí no me interesan los puntos altos. ¿Ven? Siempre que tengamos una tendencia alcista, voy a trazar la línea de tendencia por debajo y esa es la tendencia principal siempre, ¿vale? Ah, pero que es que yo puedo ganar plata de aquí a aquí. Claro que sí. Yo fácilmente puedo decir que yo tengo una tendencia desde aquí hasta aquí y puedo ganar plata antes de que rebote. Pero el problema es que hacer eso es ir ¿en qué? En contra de la tendencia. ¿Se puede ir en contra de la tendencia? Sí. Yo personalmente opero contra tendencia también. No le tengo miedo a operar contra tendencia, pero es muy riesgoso, es de mucho cuidado, ¿vale? Hay gente que nunca opera contra tendencia. Siempre debemos tratar de operar a favor de la tendencia, siempre a favor de la tendencia, ¿vale? Evitar estos movimientos contratendenciales. Yo lo suelo hacer, pero no los recomiendo, no, a menos de que tengamos ya como una experiencia en saber que hay un riesgo y que en cualquier momento simplemente rebota para continuar su tendencia principal, ¿vale? Volviendo al concepto de formaciones, entonces decíamos, los precios por lo general, forman una figura en sus movimientos. Miren esto. ¿Qué pasa si yo cojo esta línea de tendencia, la voy a duplicar, y me la llevo en el mismo ángulo en el que va hasta el techo? ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo que, voy a ponerla aquí atrás. Estamos viendo que el precio sube y baja dentro de un canal. Mire, sube y toca este techo, baja a buscar este piso, sube, toca este techo, toca este piso, sube y toca el techo, baja, toca el piso, sube, toca el techo, baja, toca el piso, y así sucesivamente. Esta zona de acá, voy a quitar esta para que no se me confunda un momentico. Esta zona, toda esta zona de acá, toda esta zonita que tenemos aquí como entre el canal, ¿sí? Esa es lo que vamos a llamar así, un canal. Un canal es cuando yo puedo trazar dos líneas paralelas y el precio está encapsulado entre esas dos líneas paralelas, ¿vale? En este caso, esto se llama un canal alcista, porque el precio está encapsulado entre dos líneas paralelas. ¿Para qué me sirve esto? ¿Dónde yo buscaría una siguiente compra? Un ejemplo, si yo compré aquí, ¿hasta dónde yo espero que llegue el precio? ¿Qué creen ustedes que a dónde debería llegar el precio si yo compré aquí abajo en el piso? Si venimos diciendo que el precio toca techo, piso, techo, piso, perdón, al revés, piso, techo, piso, techo, piso, lo más seguro es que el precio tienda a ser algo como bajar un poquito, subir otro poco, bajar otro poco, subir otro poco, ¿cierto? Hasta este techo. Y seguramente cuando llegue aquí, exacto, cuando toque aquí, va a empezar un proceso de bajar, ¿cierto? Y seguramente va a bajar así suave o puede que baje fuerte. Pero como yo estoy hablando ahorita de que me interesa son las compras, entonces yo ¿qué voy a hacer? Voy a estar buscando estos puntos donde yo pueda adquirir una compra. ¿Cierto? Yo ya tengo una idea de hasta dónde va a llegar el precio. Entonces yo no voy a tratar de comprar aquí. Porque si yo comprara aquí arriba o aquí en esta bajada, yo digo, hey, ya tocó el techo. Seguramente para mí no es tan interesante buscar la ganancia que hay de aquí a aquí, sabiendo que el precio va a empezar, tengo el riesgo de perder todo esto. ¿Cierto? Porque si ya me tocó el techo, lo más seguro es que ahora busque el piso. Entonces, puede que no sea muy conveniente para mí buscar una entrada aquí que ya está tan cerca del techo. Así me conviene más bien buscar una venta. Tenemos la relación riesgo-beneficio. Me puedo ganar aquí. Este pedacito chiquito lo voy a pintar como si fuera un stop, de hecho. Es como si yo pudiera hacer esto. Como si dijera, hey,
estoy dispuesto a arriesgar para ganarme esto cuando podría arriesgar para ganarme toda la zona verde. Si ustedes ven, de ganar tan poquito que la zona roja, cuando puedo más bien buscar la zona verde. ¿Ven? Entonces, siempre que veamos el precio en estas formaciones, cuando son canales, que es la que estamos viendo canales, y este en su caso específico es un canal alcista, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que a mí me interesa saber, porque a mí me da un indicio el mercado de hasta dónde va a llegar el precio. Ya sé que si el precio va arriba, abajo, lo más seguro es que en este movimiento que está ahorita llegue hasta arriba. ¿Ven? Entonces ya tengo yo una idea de cuando coloco una posición, cuál es mi punto máximo en el cual yo debería pensar en salirme de la posición. Recuerden que yo compro barato para vender caro, pero sí o sí tengo que vender, si no, no hago nada. Entonces, ¿cuál es mi sentido? Es, ya tengo una idea de hasta dónde va a llegar. Entonces, en ese punto en el que va a llegar, puede ser interesante decir, hasta aquí yo ya salgo. Pues no voy a esperar que llegue el techito. Salgo un poquito antes. Puedo estar diciendo, yo me voy a retirar, no sé, por aquí. Yo dejo que el precio haga su recorrido y pongo mi orden que llegue aquí. Pues si paso más, genial, pero yo me retiro un poquito antes. Pero lo importante es que yo ya tengo una proyección de hacia dónde el precio va a subir. ¿Sí nos queda un poquito claro cómo funciona eso del canal? Listo, sencillo, ¿cierto? Es entender que siempre los precios, cuando yo lo acumulo en el tiempo, me empiezan a hacer una formación. El canal alcista es una formación de continuación de tendencia, es decir, lo más seguro es que suba. ¿Qué pasa si el precio en el canal, en vez de ir hacia arriba, esta flecha acá, lo que hace es que se me viene para acá? Viene y se me va para abajo del canal. ¿Qué podría estar pensando yo en ese momento? ¡Hey! Me está rompiendo el canal. ¿Qué hago yo? ¿Voy a entrar en venta? Ok, hay un cambio de tendencia. ¿Y qué haríamos? Estamos en venta cuando el precio hace ¿qué? En los soportes, lo que yo siempre voy a esperar es que el precio me confirme. Esa es la palabra clave. Confirme. Como él rompió, yo no voy a entrar aquí. Voy a esperar que el precio haga esto. Que venga, se apoye y esto que era el soporte o el piso, lo convierta en un techo, o sea, una resistencia. Y en esta bajada es en la que yo voy a entrar. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a esperar este movimiento y que él me confirme. Confirmarme es esto. Para los mercados confirmar es que dice, voy a cambiar de tendencia. Ok, confírmemelo. Pues sencillo, lo que antes era piso, ahora va a ser techo. No puedo subir de ahí. Va a empezar a bajar. Entonces, en este punto, ¿qué voy a hacer yo? Buscar una formación de velas. En ese punto yo lo que hago es buscar una formación de velas que me indique que el precio va a empezar a caer. Yo no busco formación de velas acá ni acá, no, yo espero que él haga su movimiento. Por ejemplo, acá vemos que hay una cola larga, entonces yo podría decir, no, pues el precio seguramente va a seguir subiendo. Según lo que vimos ahorita, esto eran techos de pinzas, ¿no? Según las formaciones de velas que vimos, así que es posible que el precio siga subiendo por formación de vela. Pero a mí me interesan son estos puntos, me interesan los puntos donde están, miren. El punto donde hay una toma de decisiones es esta. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay una vela martillo, seguida de otra velita y no me logra romper. ¿Qué me indica esto? Empieza a caer el precio. Aquí, ¿qué tenemos? Una vela, por decirlo de alguna forma, martillo. ¿Qué me empieza a mí a decir esto? Cambio de precio. Acá, ¿qué tenemos? Ya acá ustedes me podrían decir, hey, pero aquí, ¿qué formación hay? Pues sencillo, mire. Si yo miro la sumatoria de estas tres velas, ¿a mí qué me dicen? Que me superaron el 60% de esta vela. ¿Cierto? Ya es más del 60% del recorrido de esta vela. Y miren que acá trato de bajar todo esto y se devolvió. Entonces acá me dice, ok, acá puedo entrar donde yo, lo que les decía, pongo mi orden aquí, digamos que yo entrase aquí, después de esta vela llego, pongo acá para que la veamos.
Yo puedo haber dicho, yo entro aquí. Como esto es un mundo de probabilidades, yo protejo mi capital, digo que si se supera, se salga, o sea, supera el techito, ya que está cerca del techo, se salga. ¿Y qué busco yo? Retirarme cuando llegue al siguiente techo. ¿Qué beneficio estamos teniendo acá? Un 2.5 a 1. Es decir, estoy sacándome 2 veces, estoy arriesgando este pedacito para sacar 2 veces y medio el riesgo que yo estoy asumiendo. Y miren que el precio me lo da. El precio cumple mi expectativa. ¿Ven? Esto siempre se llaman zonas donde el precio se mueve, ¿vale? No tienen que ser puntos exactos. Entonces digo, ok, a mí acá el precio ya me indica que hay una posibilidad de bajar. Pues yo puedo arriesgar este poquito, que bueno, acá son 83, ¿cierto? 83 centavos, que bueno, digamos que podemos decir lo que es harto, basado en que son acciones, ¿no? Y espero ganarme todo esto, que son 2.6. Para mí es una gran entrada. ¿Se acuerdan cuando vimos opciones de acciones? Que veíamos que una opción era por una pequeña inversión, lo multiplicaba por mucho. Imagínense que acá solo cambió $2, pero en ese ejercicio vimos que con $1 de cambio, básicamente yo podía sacar 300, $400. Acá estamos hablando que en esta entrada, ¿cuánta plata yo podía haber sacado? ¿Ven? Entonces, cuando llegue a este punto, volviendo a donde estamos, aquí yo voy a buscar qué decisión voy a tomar. Siempre en los puntos de interés es donde yo voy a analizar el precio, donde yo voy a decir qué me interesa a mí que pase ahí. Me interesa que suba, me interesa que baje, qué puede pasar en esos puntos. Y ahí es donde voy a buscar una formación de velas. ¿Sí nos queda claro para qué son las formaciones de velas y dónde las debo buscar? Listo, perfecto. Bueno, eso es lo que quería que viéramos hasta hoy. En la siguiente sesión vamos a mirar todas las formaciones que da el precio. El precio da varias formaciones. Así que vamos a barrerlas muy rápido, muy rápido. La idea es que nos rinda mucho el tiempo en esa, pero quiero que les quede todo claro, ¿vale? Entonces, cada vez que tengan una duda, una inquietud, porfa, créanme si tienen dudas. Quiero que hagan una cosita de tarea, porfa. Bájese en una de estas dos aplicaciones para el celular, o bien bájese en la de TradingView, o bien bájese en la de Investing, que fue la que ahorita vimos. Esta página que se llama investing.com, tiene aplicación para el celular, ¿vale? ¿Qué quiero que hagan? Bájenla. Cuando la bajen al celular, ustedes aquí digamos que se unen con su cuenta. Yo ya tengo esta, pero no quiero entrar ahorita. Y lo que van a hacer es que les va a permitir crear un portafolio. Entonces ustedes lo que hagan es metan todos esos activos que les interesa analizar, ¿vale? Colcap, el dólar, alguna acción que les guste, cualquiera que les interese, lo pueden hacer. Cualquiera que les interese, lo que van a hacer es que van a permitir crearles su portafolio. Acá ustedes van a portafolio, ya sea en la página en internet, en el celular funciona igual. Entran con su cuenta y es lo que les va a pedir es que ustedes busquen un activo. Entonces coloquen un activo cualquiera que les interese, los mercados principales como el Nasdaq, el Dow Jones, y lo que quiero que hagan es que todos los días simplemente pónganlo en velas de 5 minutos y hagan una cosa. En la mañanita, mientras que van hacia el trabajo en el bus, miran el precio. A las 12 del mediodía del almuerzo, miren los precios de ese activo que escogieron. Y a las 6 de la tarde, miren los precios. ¿Para qué? Para que su ojo se empiece a adecuar a este tipo de movimientos. Y así ustedes van a empezar a identificar si el activo que escogieron en ese día tuvo una tendencia alcista o si ese día tuvo una tendencia bajista o la que sea. Entonces ustedes simplemente van a poner temporalidades de 5 minutos y cuando ustedes vean, bueno, no se va a ver bien, de 5 minutos, y lo que ustedes van a hacer es que simplemente 6 de la mañana revisan el precio donde estaba y a las 12 y a las 6 de la tarde. Ahí se van acostumbrando. Es para que su ojo se vaya acostumbrando a ir viendo las tendencias.
A mí lo único que me interesa que ustedes vayan acostumbrando a ver es si el precio va subiendo, va lateral o va bajando. No me interesa más. Con que ustedes aprendan eso, créanme que ya es entender el 60% del mercado. De la técnica es entender esto. ¿Vale? Y con eso cerramos la sesión de hoy. Espero les haya gustado, hayan aprendido algo. Si les deja dudas, ya saben, me escriben a cualquier hora, ya sea por WhatsApp o por el correo. Y pues háganse la tareita de acostumbrarse a ver los precios, ¿vale? Entonces busquen la aplicación en el celu, ya saben, Investing se llama la aplicación, les voy a dejar acá la página, Investing o TradingView, cualquiera de las dos aplicaciones. Está TradingView, sé que está para iPhone, pero no sé si está para Android. Investing sí sé que está para las dos, ¿vale? Con eso, es más, bajen la de Investing, no se pongan a bajar TradingView, que es con Investing y ya después la vamos a utilizar para calendarios económicos, ¿vale? Y ahora sí, entonces las dejo para que descansen y nos vemos el miércoles para que podamos continuar. ¿Listo? Listo. Vale. Descansen. Gracias.